Listo. Bueno, el día de hoy les comentaba, vamos a ver la unidad 4. ¿Cuál es el origen, el inicio de esta unidad? ¿De qué se trata? ¿Sí? La unidad 4 habla sobre modelos de optimización de redes. La unidad 4 es una unidad que va ligada totalmente a la unidad 3, solo que la diferencia entre la unidad 3 y la unidad 4 es que en la unidad 3 se enfoca en la cantidad que tú vas a enviar de un origen a un destino. Y en la unidad 4 se enfoca en la distancia que hay entre un origen y un destino. Y se trata pues de encontrar en uno de los temas la distancia más corta entre esos dos puntos, ¿sabes? Pero bueno, lo que les comentaba, en esta unidad vamos a ver primeramente los conceptos para que más o menos entiendan de qué vamos a estar hablando cuando ya entremos a los conceptos en específico, ¿sabes? El objetivo, el objetivo de esta unidad, primeramente, si se fijan, son relativamente pocos objetivos. Entre ellos es, primeramente, qué es una red, cómo se conforma una red, qué es un arco, qué es un nodo, qué es una ruta, qué es un ciclo, qué es un circuito, un árbol de expansión, ¿sí? Esos son, digamos, conceptos que vamos a estar viendo en los otros temas. Posteriormente viene el algoritmo de Dijkstra, que es el que les mencionaba ahorita, encontrar la distancia más corta entre un punto de origen y un punto de destino, pero de forma gráfica. O sea, vamos a ver la red, vamos a ver los nodos, vamos a ver las rutas. El algoritmo de Floyd es muy parecido al algoritmo de Dijkstra, solo que aquí se ve en forma de tabla, se trabaja en forma de tabla, pero al final también se genera una distancia entre un punto de origen y un punto de destino, la más corta, ¿no? Después de eso vamos a ver el flujo máximo. ¿Qué es el flujo máximo? El flujo máximo es lo que permite, por ejemplo, una cierta arteria de comunicación, por ejemplo, en el periférico, en una carretera, cuántos autos pueden pasar sin que exista atasco, sin que exista demora, o sea, que sigan pasando sin problema, que no exista tráfico, ¿sale? Eso en cuanto a flujo máximo se puede aplicar a carreteras, se puede aplicar a tuberías, se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? Posteriormente vamos a ver el tema de PERT CPM. Este tema va referenciado al, a los proyectos. Nosotros si quisiéramos realizar un proyecto, pues ese proyecto lo que hace este método es convertirlo a una red y a partir de esa red empezar a trabajar cuál es la duración del proyecto, qué actividades son críticas, qué actividades no son críticas y sobre esto tomar decisiones. Acuérdense que todo esto habla de toma de decisiones. Y por último, el método del árbol de expansión mínima. Este método habla de nodos en general y habla de cómo conectarlos a todos con la mínima cantidad disponible. Un ejemplo de este último tema es cierto fraccionamiento que se va a crear un nuevo fraccionamiento donde se ponen luminarias. Entonces imagínense las luminarias como nodos y ustedes tienen que conectar todas las luminarias para que tengan conexión de electricidad, pero al mismo tiempo también quieren minimizar eh, la cantidad de cable que se va a utilizar. Entonces, este tipo de ejemplos pues también sirven, ¿no? Fuera a lo mejor un nuevo fraccionamiento, otro no sé, un pueblo que se vaya a crear, que se tiene que conectar, no sé, ya ven ahorita los nuevos fraccionamientos que ya quieren que tenga todo el fraccionamiento para que sea autónomo, para que ya no tengas que viajar a la ciudad, o sea, ya tiene que tener todo lo que se necesita. Entonces,
también ahí se pudiera manejar este tipo de temas. Y estos son los temas que se van a ver en la unidad 4. Como les decía, son 5 temas que vamos a estar viendo, ¿sabes? Pero para poder entrar a los temas necesitamos ver los conceptos básicos. Primeramente, ¿qué es una red? Una red consta de un conjunto de nodos unidos por arcos o ramas. Véase figura 4.1, o sea, esta. La notación para describir una red es nodo, arco, ¿sí? Donde N es el conjunto de nodos y A es el conjunto de arcos. Si ustedes observan aquí este ejemplo, el conjunto de nodos es 1, 2, 3, 4, 5. Vean, aquí está la red. Esta es una red. El conjunto de arcos, 1, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 5. Y para identificar el nodo, pues el nodo lo podemos ver aquí como una bolita y el arco es la comunicación entre ellos. Esto, a los que se han subido al tren ligero o al metro, pueden visualizar las estaciones de cada una que tiene ahí el metro o el tren ligero. La calcomanía aparece con esta simbología. Un nodo es el lugar y la línea, digamos que es la comunicación entre los dos lugares, ¿no? ¿Sabes? ¿Dudas hasta este punto? No. ¿No? Bueno. ¿Por qué? Si ustedes observan aquí los arcos, ¿por qué no está el 3-1? ¿Por qué no está el 2-1? ¿Por qué no está el 4-3, el 5-5-3? ¿Por qué no está? ¿Alguien me puede decir? ¿No? ¿Nadie? Supongo que van a Creo que ser no. resultados, o sea, que van a estar relacionados, pero no. Ay, no, perdón, no sé cómo explicarlo exactamente. ¿No? Ok. ¿Alguien más? ¿Por qué no está en el conjunto de arcos el 3-1, el 2-2-1? Sí, es la idea. ¿Por qué creen Pues ustedes que no está? no sería porque, por ejemplo, ya está el 1-2 y es la misma línea. Exacto, sí, exactamente. Estamos hablando del mismo trayecto, ¿sí? Si ustedes dicen, quiero ir a Vallarta, pues es el trayecto el mismo de ida que el mismo de regreso, ¿no? Es una sola, digamos, camino, ¿sí? Y en este caso no está dirigido, o sea, es bidireccional el camino, ¿sí? Entonces, con que lo menciones una vez, es, digamos, es válido. Si se menciona del 1 al 3, ya no es necesario mencionar del 3 al 1, porque lo estarías repitiendo, estarías poniendo 2 veces el mismo arco. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí queda claro que es un nodo, que es un arco hasta ahorita? Sí, profe. Bueno, dice aquí que en general el flujo de una red está limitado por la capacidad de sus arcos, los cuales pueden ser finitos e infinitos. Se dice que un arco está dirigido o orientado si permite un flujo positivo en una dirección específica y un flujo cero en la dirección opuesta. O sea, una red dirigida tiene todas las ramas orientadas. ¿Cómo podemos identificarla? Pues cuando tengamos una red con flechitas, ahorita esa es una red dirigida. Ahorita vamos a ver una más adelantito, pero antes de eso tenemos que ver qué es una ruta. ¿Dónde hemos escuchado la palabra ruta? ¿Quién me dice? Pues en Pues un en el camión o camión, algo ¿no? así. En los camiones, exactamente, pero ¿dónde más? ¿Nada más en los camiones? No como cuando te envían una guía de FedEx o algo Ok, así.
Ruta. Cuando tienes una entrega, ¿no? Una ruta de entrega. Ujú. Exacto. Tienes una ruta de, por ejemplo, cuando pides comida, tienes una ruta. ¿Sabes? Entonces, si se fijan aquí la definición, dice que una ruta es una secuencia de ramas distintas que unen a dos o más nodos sin que importe la dirección del flujo. ¿Sí? ¿Cómo es esto? De repente, nosotros conocemos la ruta 380 del camión. ¿Sí? La ruta 380 da la vuelta a a la zona metropolitana de Guadalajara. Pero mi pregunta es, en los camiones, en la ruta dice ruta a la izquierda, ruta a la derecha, ruta hacia, no sé, ¿dice algo así? O simplemente es 380. No, pues solo es 380, ¿no? Solo es Solo 380. 380. Es Sí. una sola ruta y no tiene una dirección específica. Aunque sepamos que si lo tomamos del lado izquierdo, pues vamos a ir para un lado y si lo tomamos del lado derecho, vamos a ir para otro. Que al final, si nos quedamos en el camión, pues vamos a llegar al destino que queremos, ¿no? ¿Sí? Bueno. También dice que una ruta forma un lazo o ciclo si se conecta un nodo consigo mismo. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es un ciclo? Un ciclo es que regreses al punto donde partiste. ¿Sí? Entonces, si tú partes del nodo 3, vas al 4, y del 4 al 2 y del 2 al 3, pues es una ruta, pero también es un ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si yo, por ejemplo, les digo, encuéntrenme todos los ciclos posibles, y ustedes dicen, bueno, este rojo. Si empiezo del nodo 3, voy al 4, del 4 al 2, del 2 al 3. Ese es uno. Otro. Del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 2. Y otro. 4 al 2, del 2 al 3, 3 al 4. ¿Qué estaría pasando ahí? Que cualquier ruta que tomes te regresa al mismo punto. No, más bien ahí lo que estaría pasando es que ustedes están tomando el mismo ciclo. ¿Sí me explico? Es el mismo ciclo. Entonces, si ustedes toman el camión 380, por ejemplo, ahí en la universidad, y lo toman allá en Ciudad Judicial o lo toman allá en Tonalá, ¿cambia la ruta? No. No cambia, es la misma ruta. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí en este ciclo, que es una ruta, el ciclo, si lo tomo en el 2, o lo tomo en el 3, o lo tomo en el 4, ¿va a ser diferente ciclo? Pues no, es el mismo, ¿no? Solo que estamos empezando de nodos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora, vean esta red. Esta red sí es un lazo dirigido o circuito. Un lazo dirigido o circuito es un ciclo en el cual todas las ramas están orientadas en la misma dirección. Vean, un circuito, vean lo que está en rojo. Un circuito es un ciclo, pero un ciclo, perdón, un circuito es un ciclo, sí, pero un ciclo no siempre es un circuito. Vean la dirección. Aquí sí importa la dirección. Del nodo 1 al nodo 3, del nodo 3 al nodo 2, del nodo 2 al nodo 1. ¿Sí? Vean la dirección. Ahora, un ciclo. 4, 3, 2, 4. Ese ciclo, pero no es circuito. No sé si queda claro esa parte. A ver, otra vez, profe. Sí, sí, sí. Un ciclo, un circuito puede ser un ciclo, pero no siempre puede ser un circuito. Ahí les va de nuevo. Un circuito es lo que está en rojo. 1, 3, 2, 1.
¿Sí? Sí. Ese es un ciclo y es un circuito, porque regresas al mismo punto donde partiste. Es un circuito porque va en la misma dirección, pero también es un ciclo. Ahora, 4, 3, 2, 4 no es circuito, pero sí es un ciclo. Ah, ya. ¿Sí o no? Sí, ya entendí Sí. yo también. Ya. Entonces tenemos que tomar en cuenta que las rutas pueden ser dirigidas o pueden ser no dirigidas. Entonces aquí una ruta, por ejemplo, una ruta puede ser el circuito 1321, puede ser una ruta, o puede ser otra ruta 134. Esa es una ruta, sí es ruta, válida. No siempre tienes que regresar. Otra ruta válida 124 también es válida. Aunque la dirección del 1 al 2 sea para el otro lado, en las rutas no importa la dirección. Acuérdense lo que les había comentado. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, ya está claro. Ok. ¿Qué sigue de ahí? Una red conectada. Una red conectada es aquella en la cual dos o más nodos se encuentran unidos por lo menos por una ruta. Vean, esta red. Sí, está bien identificada, ¿no? Sí. ¿Qué sigue? Un árbol. ¿Qué es un árbol? Anótenlo, por favor. Ya, profe. No, todavía no. Profe, árbol y árbol de expansión es lo mismo, ¿no? Ay, pues a lo que yo estoy entendiendo, según yo es diferente. Sí, porque Sí, es abajo que además viene una ilustración de ambos. en la imagen no se alcanza a ver bien, pero como que sí son diferentes porque pues de un lado está árbol y el otro árbol de expansión. ¿Pueden bajarlo un poquito, profesor, para que veamos la imagen? Sí, claro. Gracias. Ahorita les explico, ¿eh?
¿Listo? Sí, profe. Ok, les decía, ¿qué es un árbol? Aquí dice que un árbol es una red conectada que incluye solo un subconjunto de todos los nodos de la red, o sea, una parte. Y un árbol de expansión une todos los nodos sin permitir ningún ciclo entre ellos. ¿Sí? Véanlo. Un árbol es una parte, un pedacito. Y el árbol de expansión es toda la red unida, pero sin formar ciclos. Si se fijan, no forman ningún ciclo. Yo no puedo conectar el 4 con el 3, por ejemplo. No puedo conectar el 5 con el 3 tampoco. El 1 con el 3 tampoco, porque estaría formando un ciclo. ¿Sale? ¿Estamos? Ahorita vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio. Problema 1. Igual, anótenlo por favor en su libreta. Compañera Marta, tienes tu micrófono prendido. Ok, perdón. Ok, fíjense bien aquí. Dice que, dada la siguiente figura, ahorita se los voy a poner bien, determina el conjunto de nodos y arcos, 5 rutas, 3 ciclos, todos los circuitos posibles, un árbol y un árbol de expansión. ¿Sí? Vean la red. Es una red dirigida. El conjunto de nodos, pues ahí está muy bien, digamos, representado, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Son 5 nodos. Arcos. Del 1 al 2, del 1 al 3, del 3 al 4, del 3 al 5, del 2 al 5, del 4 al 5, del 5 al 1. ¿Sí? Si ustedes los cuentan, son 7, ¿no? 7 arcos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Hasta ahorita no. ¿Puedo continuar? No, ¿me permite solamente unos segunditos más? Uh-huh.
¿Listo? No, yo voy. Es que como todo lo está apuntando a mano, por eso me tarda un poquito más, pero ya voy a acabar. Ya voy a acabar. Si no, profe, yo paso las capturas de pantalla al grupo de WhatsApp. Ok. Sí, bueno, aquí la idea es que ustedes identifiquen quiénes son los nodos, quiénes son los arcos, ¿sí? Primeramente. Después de ahí, lo que sigue es determinar 5 rutas. ¿Cómo vimos ahorita que vamos a determinar 5 rutas? ¿Cómo le podemos hacer? Por ejemplo, una ruta sencilla podría ser del 1 al 2 y ya, sería una ruta. Otra ruta del 1 al 5 pudiera ser. Otra ruta 1, 2, 3, 1, 2, 5. ¿Sí? O 1, 3, 4, 5. O 1, 3, 4, 5, 2. O 1, 5, 3, 4. 1, 2. 1, 5, 2 también. O sea, cualquiera de esas es ruta. Ahora, no siempre tienen que iniciar del 1. Pueden empezar del 4. 4, 3, 1, 2. 4, 3, 5. 4, 3, 4, 5. ¿Me explico? Cualquiera de las que les he comentado son rutas. ¿Sí? En la ruta ya no importa la dirección de la flecha, ¿verdad? Acuérdense que no. En la ruta no importa la dirección. Si se fijan, aquí les puse, ¿no? 1, 2, 5, 1, 3, 4, 5, 5, 1, 3, 4, 2, 5, 1, 4, 3, 5, 2, 4, 3, 5, 2. ¿Sí? En la ruta no importa la dirección del flujo. ¿Está claro? ¿Ya las anotaron? 5 rutas. Sí, profe, ¿y también puede ser solo de un punto a otro, o sea, solo, por ejemplo, de 5 a 2? Sí, O sea, o tiene que solamente. ser 3. Sí, 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 sí. De hecho, antes había del tren ligero, de Periférico a Cusea, había un camión de Cusea, que los llevaba del tren ligero a Cusea y de Cusea al tren ligero. Un solo punto. Profe, que Y lo hagan gratis. otra vez. Y gratis. Profe, ¿le puede bajar poquito a sus respuestas? No, Ay, pues para trabajar sobre esas, porque sí. no, es que necesito que entiendan primero la imagen y luego ya veo las respuestas. Ah, ok. Pero no importa si están obviamente diferentes a las de usted. Exactamente, no importa, Ok. porque rutas puede haber muchísimas. Ah, está bien. Imagínense las rutas de camión, ¿cuántas hay? Ahora, ciclos. Hablamos de ciclo que pueden ser cualquiera, ¿no? Cualquiera. Por ejemplo, 2, 5, 1, 2. Ese sería un ciclo, pero también, ¿qué es? ¿Un circuito? Un circuito. También es un circuito, exactamente. 2, 5, 1, 2. Ahora, 1, 2, 5, 1, estamos hablando del mismo ciclo, del mismo circuito. No es necesario ponerlo 2 veces. Si yo inicio de 5, 5, 1, 2, 5, es el mismo circuito y el mismo ciclo. ¿Sabes? Entonces, bueno, ese ya vimos que es un circuito, pero también es ciclo. Otro, 1, 3, 4, 5, 2, 1. 1, 3, 4, 5, 2, 1. Ese es un ciclo, pero no es circuito. ¿Vamos? 1, Profe, 3, ¿mande? para los circuitos, un decir, como en ese que está ahí, 1, 2, 5, vuelvo a mencionar el 1, que es donde concluye o... Sí, 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 ¿verdad? sí, sí, totalmente. Muy bien, ahora, pues ya, bueno, ustedes anoten 3 ciclos, que pueden ser circuitos también, como les decía hace rato, ¿no? 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 5, 1, 3, 5 es el mismo circuito y es otro, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, les digo, pongan todos los circuitos posibles. Ahora sí, ¿cuántos circuitos hay? De esos sí son más difíciles de encontrar.
3. 3. A ver, es 2, 5, 1, 2. Ese es 1. 3, 5, 3, 5, 1, 3. Otro. 4, 5, 1, 3. 4. Otro. Ahí están los 3 que decía su compañero, ¿no? ¿Hay más? Sí, profe, puede ser 1, 4, 2. No, ¿No? como 1, 4, 2. El 1 Ah, no tiene conexión con el 4 ni con el 2. o sea que no tiene, o sea que tiene que ser Conectado, referenciado claro. a la Claro. flechita. No puede ser como a lo que uno desee. No, no, no. Imagínate que son carreteras y los nodos son pueblos. El otro día me decían, profe, ¿por qué no está conectado el 1 con el 4? Pues porque no hay camino. Es como si, por ejemplo, en el medio estuviera el lago de Chapala. ¿Cómo conectas el 1 con el 4? Supongamos. Pues no se puede. Tienes que pasar por el 3 para llegar al 4. Ok, ¿Me ok. explico? Sí, entendido. ¿Cómo llegas a Mazamitla? Pues tienes que pasar por diferentes nodos para llegar a Mazamitla. No hay una línea directa. ¿Sabes? Ahora sí ya mejor. Sí, va. Bueno, entonces son tres ciclos, aquí están. Eso sí, son los únicos, no hay más. Perdón, circuitos, son los únicos, no hay más. Y en cambio, como les dije, nota, no es necesario siempre iniciar del nodo 1. ¿Vale? Dudas hasta este punto. Ya identificamos qué es un ciclo, ya identificamos qué es un circuito, ya identificamos qué es una ruta, cómo se forma, ya identificamos cómo son los nodos, ya identificamos cómo son los arcos. Hasta aquí, ¿alguna duda? Todo bien, Profe. profe. Está muy sencillo, ¿no? Son conceptos muy, muy sencillos. Ahora, el árbol. Vean la red. Vean la red. El árbol dice que es una parte de la red, una parte. Entonces, por ejemplo, si quitan ustedes el nodo 1, el nodo 2, estos dos, nada más, ese sería un árbol. ¿Sí? Es un subconjunto de toda la red. Si quitaran el 1, el 2 y el 3 al mismo tiempo, es válido también, es una parte de la red. O quitaran el 5 y el 4 y el 3, estos, es una parte de la red, se puede quitar. ¿Sí? Vean aquí la imagen. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Vean cómo está acá. 1, 3, 4, 5. ¿Está claro? Y esto es en forma gráfica. Del 1 al 3, del 3 al 4 y del 3 al 5. Vean acá. Del 1 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 5. ¿Dudas? Profe, y ahí, por ejemplo, el árbol se acomoda como queramos. Uh-huh. Ok. Ahora, el árbol de El expansión. chiste, ay, perdón. No, adelante. El chiste, por ejemplo, con eso del árbol es pues seguir lo de las rutas que están arriba. Por Sí, ejemplo, de eso de 1, 3, 4 y pues el que está anclado al 5. exacto. Y te fijas, del 1 va al 3 y del 3 al 4. Y del 3 al 5. Ve acá. Del 1 al 3, del 3 al 4 y del 3 al 5. Pero acuérdate que no debes de tener ciclos. Si tú pones del 4 al 5 también, ¿qué pasaría? Si pones del 4 al 5, Se estarías cerraría formando. ahí. Exactamente.
Estarías formando un ciclo y eso no está permitido. Ahora vean este. 1, 3, que es el mismo que tenía acá. Esta es una parte y este se supone que ya es todo. 1, 3, 4, es lo mismo que tengo acá. El 5, pero también del 1 sale el 2. Y ahora sí están todos los nodos de mi red. Y este es un árbol de expansión y este es un árbol. Porque este es una parte y este es todo. ¿Dudas hasta ahí? Realmente nada más es como si lo estuviera volteando. Sí. Sí, pero fíjate, aquí en la red es lo mismo, pero le estamos quitando las, digamos, los arcos que forman ciclos. Por ejemplo, el arco del 2 al 5 lo estoy quitando, el arco del 4 al 5 lo estoy quitando, y el arco del 5 al 1 lo estoy quitando, y con eso, pues te das cuenta de que conectas todos los demás. Ahora, no significa que sea la única forma de expresar un árbol de expansión. Tú puedes agarrar, por ejemplo, del 5 al 1, empezar con el 5, del 5 al 1, del 1 al 2 y al 3, y del 3 al 4. Y ya creaste otro árbol de expansión. ¿Sí? Sí. En sí el árbol de expansión es poner todos tus nudos sin que se junten, quitando todas las líneas que los crucen. Exacto, que formen ciclos. ¿Vale? Entonces aquí está el árbol de expansión, sin problema. Y listo, ¿no? Con eso terminaríamos la actividad. Ya hicimos un árbol de expansión, ya creamos circuitos, ciclos, rutas, arcos y nodos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿Quedan claros los conceptos que vamos a estar trabajando? Sí, profe. ¿Sí? Realmente los conceptos que vamos a estar trabajando son los nodos, los arcos, que son los más, digamos, los que se repiten más en los temas. Hablamos de rutas, el ciclo es una ruta, el circuito es una ruta, solo que la característica es que se regresan a donde iniciaron. El circuito también, pero lleva una dirección en específico. De hecho, el circuito de repente lo escuchamos en la electricidad, ¿no? Dice, nada más no hagas cortocircuito, porque lleva un flujo específico. ¿Sabes? Bueno, dudas, preguntas de este tema. No, profe, ninguna. Bueno, este sería un ejercicio, no sé si lo quieren hacer, anotarlo y hacerlo, o para que practiquen, o no, como ustedes quieran. No se los, o sea, realmente esto no se los revisaría, ya nada más para ustedes que lo practiquen, para que identifiquen quiénes son las rutas, quiénes son los árboles, ciclos, y si tuvieran alguna duda, pues me preguntaran, sin problema. ¿Cómo ven? Yo sí lo voy a apuntar. Ok. Igual, si quieren, tómenle captura de pantalla y súbanlo al grupo para que lo tengan y lo trabajen. Y ya si tienen alguna duda, me comentan. Y con esto, bueno, con esto terminaríamos la parte de la explicación de lo que se va, de los elementos que se van a trabajar en la unidad 4. Ya el próximo martes, con ustedes sí tengo clases, no me acuerdo. No, profe. No. No, profe. Bueno, permítanme un poquito, déjenme.